Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, si son nuevos por aquí, muchas gracias por darle al play. Espero que disfruten mucho de este vídeo. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que subimos. Y hablando de emocionantes, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, en ese universo de romances y secretos, para hablar de un bombazo, de un verdadero bombazo. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba. Hande Erçel revela su secreto de amor a Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Parece que por fin, Hande ha abierto su corazón y ha soltado la sopa sobre esa relación tan comentada, esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor como el de Eda y Serkan, en la exitosa serie Love is in the Air. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar la entrevista en la que Hande nos revela detalles jugosos, secretos que probablemente nunca pensamos que saldrían a la luz. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada pequeña pista que nos da Hande sobre su relación con Kerem, sobre cómo se enamoraron, cómo vivieron su amor y también sobre por qué al final decidieron tomar caminos separados. Y antes de que empecemos a hablar en serio, un pequeño recordatorio. Si aman las noticias del corazón, las series turcas y todo lo que tenga que ver con el drama y el romance, este es su canal. Suscríbanse ya mismo y activen la campanita, para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, manos a la obra. ¿Están listos para descubrir el secreto de amor de Hande y Kerem? ¡Vamos allá! Primero que nada, ¿dónde y cuándo ocurrió esta entrevista? Pues bien, la entrevista se realizó hace poco en el programa de televisión turco Ivo Show conducido por İbrahim Tatlıses, un nombre muy conocido en Turquía, y en especial dentro de la industria del entretenimiento. Hande se mostró muy abierta y sincera, algo que nos encanta a los fans, ¿verdad? Porque, seamos honestos, a veces las celebridades suelen ser un poco esquivas con los detalles de su vida personal. Pero en esta ocasión, Hande se despojó de cualquier máscara y se mostró tal cual es. Un aplauso para ella. Fue notable la naturalidad y la cercanía que demostró, algo que sin duda cautivó a la audiencia y generó aún más interés por sus palabras. ¿Y qué fue lo que más llamó la atención de la entrevista? Pues, obviamente, las revelaciones sobre su relación con Kerem. Hande contó cómo se conocieron en el set de Love is in the Air, cómo la química entre ellos fue inmediata, cómo la admiración y el cariño se convirtieron en amor. ¡Ay, qué romántico! Todos recordamos esos momentos mágicos en la serie, ¿verdad? Esas miradas, esas sonrisas, esos besos. Ah, suspiramos todos. Hande relató cómo la chispa inicial se encendió durante los primeros ensayos y lecturas de guión. La conexión, según contó, fue algo prácticamente instantáneo. Se sentían atraídos no solo por la química profesional, sino también por la admiración mutua. La forma en que Kerem la hacía reír, su inteligencia y su caballerosidad, fueron detalles que la conquistaron. Ella, por su parte, deslumbró a Kerem con su talento, su belleza y su dulzura. La actriz explicó que al principio ambos eran muy profesionales. Obviamente estaban trabajando juntos y la prioridad era hacer un buen trabajo. Pero poco a poco la conexión entre ellos fue creciendo. Compartían mucho tiempo juntos, ensayaban escenas, se reían, se apoyaban. Y como suele pasar, el amor surgió de forma natural. La intensa rutina de grabación, las largas jornadas, la necesidad de entenderse y apoyarse para dar vida a Eda y Serkan, los unió aún más. Las largas conversaciones, las risas compartidas, los momentos de complicidad, fueron creando un vínculo cada vez más fuerte. La cercanía física, los abrazos y los besos de las escenas, se trasladaron a la vida real, dando paso a sentimientos más profundos. Ella describió a Kerem como una persona increíble, un hombre con un gran corazón, inteligente, divertido y muy respetuoso. Y añadió que la admiración que sentía por él era mutua. ¡Qué bonito! Imagínense la magia que debió haber en el set, con dos personas que se quieren, trabajando en algo que aman. De película. Hande enfatizó la dedicación de Kerem al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para conectar con las personas. Destacó su sentido del humor, su capacidad para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles, y su gran corazón. Uno de los detalles más interesantes que reveló Hande fue cómo gestionaron la atención mediática.
Porque seamos sinceros, cuando dos estrellas de la talla de Hande y Kerem se enamoran, los paparazzi y los medios de comunicación están al acecho. Hande contó que al principio les costó mucho adaptarse a esa presión, a esa invasión de su privacidad. Les costó encontrar un equilibrio entre su vida personal y la fama. Las constantes fotografías, los rumores, las especulaciones y los comentarios en redes sociales fueron difíciles de manejar. Sin embargo, poco a poco aprendieron a manejarlo, a proteger su relación y a disfrutar de su amor a pesar de todo. Aprendieron a ignorar los comentarios malintencionados y a enfocarse en lo que realmente importaba, su amor y su felicidad. A establecer límites con los medios y a preservar su intimidad. También habló sobre las dificultades que enfrentaron. Porque, como toda relación, la de Hande y Kerem tuvo sus momentos de crisis. Las largas jornadas de trabajo, la distancia, las diferencias de personalidad. Todo eso influyó. Las exigencias de sus carreras, los constantes viajes, la falta de tiempo para estar juntos, fueron factores que pusieron a prueba su relación. Las discusiones, los malentendidos y los momentos de crisis fueron inevitables. Pero a pesar de todo, intentaron superar los obstáculos, lucharon por su amor y se apoyaron mutuamente. La comunicación y la confianza fueron fundamentales para superar los desafíos. Trabajaron en sus diferencias y buscaron soluciones para mantener la llama del amor encendida. ¿Y el secreto? ¿Cuál fue el secreto que Hande reveló en la entrevista? Pues, aunque no dio una fórmula mágica, sí habló sobre la importancia de la comunicación, del respeto, de la confianza y del apoyo mutuo. Dijo que para que una relación funcione, es fundamental hablar abiertamente, expresar los sentimientos, ser honestos y, sobre todo, estar ahí el uno para el otro en los momentos buenos y en los malos. El secreto, según Hande, radica en la conexión profunda, en la comprensión mutua, en la capacidad de apoyarse incondicionalmente. En la importancia de la comunicación constante, de la escucha activa y de la expresión de sentimientos. El respeto hacia las decisiones y los deseos del otro, la confianza inquebrantable y el apoyo incondicional, son los pilares de una relación duradera. Otro punto clave que Hande destacó fue la importancia de mantener la individualidad. Es decir, que cada uno tenga sus propios intereses, sus propios amigos, su propio espacio. Porque al final cada persona necesita su independencia para crecer y desarrollarse. Y al mismo tiempo es importante compartir experiencias, hobbies y sueños. Un equilibrio perfecto. Hande subrayó que es esencial respetar el espacio personal de cada uno, permitiendo que cada individuo mantenga su esencia y sus propios intereses. El equilibrio entre la individualidad y la conexión es fundamental para el crecimiento de la pareja. Es necesario fomentar el apoyo mutuo en la búsqueda de los sueños individuales, celebrando los éxitos del otro y ofreciendo consuelo en los momentos de dificultad. Y por supuesto, no podía faltar la pregunta del millón: ¿por qué terminaron su relación? Hande fue muy clara al respecto: simplemente el amor se acabó. No hubo peleas, ni dramas, ni terceras personas. Simplemente en un momento dado, se dieron cuenta de que ya no sentían lo mismo. La chispa se apagó, el amor se transformó, y tomaron la decisión de separarse. Y en ese momento decidieron tomar caminos separados, con el mayor respeto y cariño posible. El fin de la relación fue un proceso gradual, una decisión tomada de mutuo acuerdo, sin rencores ni resentimientos. El cariño y el respeto mutuo prevalecieron, permitiendo una separación amistosa. Hande dejó claro que no guarda ningún rencor hacia Kerem, que lo quiere y lo respeta mucho. Y que, a pesar de todo, siempre guardará un buen recuerdo de su relación. Y por supuesto, dejó la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. ¿Quién sabe? El amor es impredecible, ¿verdad? Las palabras de Hande reflejaron madurez y serenidad. Demostró que, a pesar del fin de la relación, los buenos sentimientos y los recuerdos agradables permanecen. La posibilidad de una reconciliación en el futuro fue mencionada con cautela, mostrando apertura, pero sin comprometerse. En resumen, la entrevista de Hande Erçel fue un regalo para los fans. Nos permitió conocer un poco más a fondo la historia de amor entre Hande y Kerem, descubrir sus secretos, sus miedos, sus alegrías, sus tristezas. Nos demostró que incluso las estrellas son personas de carne y hueso que sienten, que sufren y que aman. Fue una ventana a la intimidad de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco.
Nos permitió comprender mejor la complejidad de las relaciones amorosas, los desafíos que enfrentan y la importancia de la comunicación y el respeto. Y a pesar de que la relación haya terminado, nos quedamos con el recuerdo de un amor bonito, de una historia de película que nos hizo soñar y suspirar. Y sobre todo nos quedamos con la lección de que el amor, a veces es efímero, pero que a pesar de todo, merece la pena vivirlo intensamente. El legado de su amor, la magia de sus actuaciones y la inspiración que transmitieron a sus fans, permanecerá por siempre. Pero, bueno, la entrevista de Ande no solo se centró en Kerem. También habló sobre sus proyectos actuales, sobre su carrera, sobre sus sueños y sobre sus planes de futuro. Una mujer llena de energía y talento. Ande compartió detalles sobre sus próximos proyectos, sus aspiraciones profesionales y sus metas personales. Demostró su entusiasmo y dedicación por seguir creciendo en su carrera, así como su compromiso con causas sociales importantes. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué opinamos de todo esto? ¿Qué nos pareció la entrevista? ¿Qué nos pareció el secreto de amor de Ande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en compartir sus pensamientos, sus teorías, sus expectativas. Aquí estamos para conversar y debatir. La entrevista de Ande generó un debate apasionado entre los fans, quienes compartieron sus opiniones, especulaciones y teorías en las redes sociales y en los foros de discusión. Los comentarios fueron variados, desde muestras de apoyo y cariño, hasta especulaciones sobre el futuro de ambos actores. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado material para pensar. Gracias por su tiempo y su cariño. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Los invito a seguir conectados, a compartir sus opiniones y a seguir disfrutando del fascinante mundo de las series turcas. Prepárense para más noticias, chismes y emociones. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.